literatura. Y a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Departamento de Humanidades, les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto coloquio de literatura africana. En primer lugar, ya agradezco la presencia de nuestras autoridades que hicieron posible además este evento, la doctora Lidia Vélez Iglesias, directora académica, y la maestra Ana Lidia Flores Marín, directora de Humanidades. Le doy la palabra primero a la doctora Lidia Vélez Iglesias, por favor. Gracias, bien. Pues muy buenos días a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto recibir en la Universidad Iberoamericana Puebla a estudiantes de nuestra maestría en literatura aplicada y también a aspirantes, a personas que están interesadas en aplicar para poder estar en esta maestría, que es una maestría maravillosa que ahora pues les platicaremos un poco al respecto. También, bueno, pues agradezco mucho a Diana y a Ana Lidia por la organización de esta actividad y por todos los esfuerzos que están realizando desde el claustro de literatura para poder apuntalar la maestría, nuestra licenciatura en literatura y filosofía y otros esfuerzos que tenemos. Y bueno, agradecerle también al ensayista Laura Sofía Rivero, que será nuestra ponente magistral después de esta ceremonia brevísima de inauguración. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Quisiera contarles que hace poco más de 7 años en el Departamento de Humanidades se trabajó en el diseño curricular del programa de posgrado en literatura aplicada, que se ubicó en el campo de las escrituras creativas. Porque en el contexto de la emergencia de la inteligencia artificial, la hipermediación, los emojis, el predominio de los microvideos selfies, como el TikTok, que tanto les gusta a las y los jóvenes, en la Ibero Puebla apostamos por un programa que, según uno de los artífices, el doctor José Sánchez Carbón, nuestro queridísimo jefe, explora, cito, las prácticas socioculturales tanto de escritura como de lectura que están presentes en la creación, mediación e interpretación literaria. La respuesta es que en la Ibero Puebla seguimos creyendo en la palabra como medio esencial de comunicación y humanización, y en la creación literaria como práctica no solo estrictamente humana, sino indispensable en la América Latina, cuya inestabilidad, desigualdad y violencias requieren ser narradas para poder visualizarlas y sobre todo para buscar caminos que lleven a mejores condiciones de vida para quienes habitamos en esta región. Fernando Arenz ha citado en un texto sobre esta temática del propio Pepe Sánchez Carbó, señala que la literatura latinoamericana, especialmente la narrativa, ha permitido conocer mejor la realidad empírica del continente antes que se desarrollaran las ciencias sociales. Y este conocimiento literario ha determinado lo que se pretendiera luego como un saber científico. Hasta aquí la cita. Las 72 ponencias que se presentarán a lo largo de estos 3 días de trabajo dan cuenta justo de cómo a través del fenómeno literario se pueden abordar las problemáticas y preocupaciones sociales que están presentes en la esfera pública en un determinado contexto sociohistórico. Así, por ejemplo, en este coloquio se hablará de violencia y literatura documental, archivo, testimonio y memoria. Me parece que pues nadie podría negar hoy la importancia y el dolor que nos genera, pero la importancia de hablar sobre las múltiples violencias que estamos viviendo. Literatura y política, consideraciones y definiciones de verdad. Pues justo en un momento en el que hablamos de la posverdad, en donde algunos filósofos, por ejemplo, plantean si en algún momento en este contexto podemos hablar o volver a hablar de la verdad, pues me parece que es otro de los temas que está ahí. Ciencia ficción y literatura fantástica latinoamericanas, mediación y promoción literarias. Es muy interesante, por ejemplo, ayer que estuve revisando algunas notas, algunos textos para esta presentación, pues esta influencia de la inteligencia artificial o de las múltiples herramientas de inteligencia artificial en la industria editorial. Entonces, analizar también estos temas me parecen importantes, que pueden, por un lado, usar herramientas de promoción, de gestión, literatura gastronómica, recetarios y otros discursos culinarios en un estado y en una ciudad como Puebla, esta riqueza gastronómica que tenemos. Literatura queer, filosofía y poesía, narrativas feministas, que por supuesto están pues, en primerísimo orden en las discusiones y deliberaciones en la agenda pública. Como se puede ver, son justo algunos de los tópicos que hoy se discuten cotidianamente en el espacio público y a través de la literatura honrando esa tradición latinoamericana de una aplicada que visibiliza e incide en la realidad. Mantenemos así en el Ibero Puebla y particularmente en el Departamento de Humanidades nuestra postura de que la palabra comunica con
comunica, trastoca, visibiliza, incide, y su uso para expresar, narrar, contar, es y seguirá siendo pertinente, aún en estos tiempos de robots, de algoritmos y de inteligencias que pretenden imitar al humano. De hecho, estos tiempos representan nuevos retos y objetos de estudio, tal y como lo dice Pablo Sanguinetti. Dice, cito, el barullo de preguntas que han corrido como la pólvora sobre si las máquinas superarán al ser humano a la hora de escribir libros. El experto en narrativas de inteligencia artificial, Pablo Sanguinetti, plantea otros interrogantes que nos han haciendo. El avance de estos sistemas de aprendizaje automático en el ámbito artístico abre las puertas de dos dominios fascinantes. Uno es teórico, debemos repensar preguntas sobre las que reflexionamos desde hace milenios, como en qué consiste crear, cómo definir la figura del autor, para qué sirve el arte. Y seguramente la mera existencia de estos nuevos sistemas arroja una perspectiva diferente sobre este esfuerzo intelectual. Y el segundo ámbito, sigo citándolo, que abre esta tecnología, agrega es creativo. Estas herramientas ofrecen nuevas posibilidades expresivas a los artistas. Desde hace tiempo hay prácticas creativas muy interesantes que aplican la inteligencia artificial para obtener resultados estéticos diferentes o para reflexionar sobre la propia técnica. Es por ello que desde la maestría en literatura aplicada, nuestra licenciatura también en literatura y filosofía, seguiremos reflexionando sobre la palabra y su capacidad de mantenernos en el mundo y hacernos humanos. Agradezco mucho y felicito a Diana, por supuesto, a Ana Lidia, José Luis Camacho, que anda por ahí atrás, coordinador de nuestra licenciatura, y a todo el claustro de literatura por este esfuerzo, y les deseo que sea muy exitoso y que esta discusión desarrolle nuevas luces sobre la creación y el fenómeno literario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vélez. Y ahora cedo la palabra a la maestra Ana Lidia Flores, directora de Humanidades. Muchas gracias, Diana. Gracias, Lidia, por acompañarnos en esta mañana. Nuestra directora general académica, pues es nuestra jefa, ya imaginarán, es la jefa de todos nosotros, todos los que formamos de alguna manera parte de la maestría en literatura aplicada, que quisiera decir es una de las joyas de no solo el Departamento de Humanidades, sino de la Universidad Iberoamericana Puebla. Lidia es parte de nuestro departamento. Lidia tiene el corazón al Harvard. Ella fue coordinadora de la licenciatura en comunicación, fue nuestra directora hace algunos años. Entonces, el reto de este coloquio es grande, no porque ella esté aquí, sino por el trabajo que supone estos datos magníficos de los que ha hablado Lidia. No los voy a reiterar porque tengo 3 minutos para hablar. Gracias. Son muchas ponencias, es mucho trabajo, son muchas líneas. Tenemos la presencia maravillosa de esta mujer luminosísima que ahora hará uso de la palabra. Y algo que quiero destacar es que esto es el resultado del trabajo de la generación 2022-2024. No me dejará mentir nuestra coordinadora Diana Jaramillo. El trabajo que van ustedes a atestiguar en los próximos 3 días es el resultado de los desvelos, los pleitos, las alegrías, los sinsabores de un grupo de estudiantes, estudiantas, dijeran los zapatistas del circo, bueno, ahora es el capitán Marcos, ¿verdad? Ya no es su comandante ni nada. Bueno, de un grupo que por sí mismo ha tenido que poner sus mejores empeños para que este trabajo cristalice en estos 3 días. Eso es quizá la letra chiquita que yo quiero destacar con mayúsculas y con marcatexto, porque creo que es muy importante decir que estos coloquios que estamos en el quinto han sido el resultado del trabajo de las y los estudiantes de la maestría en literatura aplicada. Sí, soportada por su coordinadora, antes su coordinador, al que no puedo dejar de mencionar, a Sebastián Pineda, que en los primeros años de la maestría estuvo sosteniendo, igual que nuestro queridísimo Pepe Sánchez Calvo, hoy de sabático, por eso no está con nosotros, pronto regresará. Pero si bien hay un entramado académico y administrativo que sostiene el coloquio, quienes lo hicieron son los estudiantes. Entonces, antes de que otra cosa suceda, quiero pedirles un aplauso para las y los estudiantes de la generación 2022-2024, por favor. Gracias, chicas, chicos, porque sin sus desvelos, sin sus
trabajos. A mí me consta verlos trabajar en el último año para ver a quién estaban y si es que iba a cobrar, y es que no hemos alcanzado, y eso. Todo eso que está en, ¿qué es lo que no se ve en estos coloquios que ya pues son el resultado y son muy luminosos y muy lucidores? Bueno, pues es el trabajo de un equipo. Insisto, sí sostenido por la parte académica, por la parte administrativa. Agradezco mucho a Lorena Ciñera, nuestra jefa administrativa gestora, porque bueno, pasan cosas, ¿no? En la vida. Y entonces, bueno, ya. El resultado de estos 3 días será esto que trabajamos en conjunto y me parece que eso es valiosísimo. Hombres y mujeres puestos en función de un objetivo que dejan, pues eso, una línea a la que seguir, porque pues yo no estaba en el departamento de humanidades cuando el primer coloquio, pero la estafeta ha ido subiendo. Entonces, para las y los estudiantes de la generación que sigue, para los 2023-2025, tomen nota. Apunten, chicos, para que todo lo luminoso y todas las áreas de oportunidad ustedes las puedan trabajar. El próximo año estaremos aquí. Seguramente las y los exalumnos estarán ya como egresados y viendo esa semillita que dejaron, cómo va a seguir floreciendo. Gracias, Diana, por todo tu trabajo. Gracias por el equipo que pues tú encabezas. Gracias a José Luis Camacho, que está allá con su corbata de Batman. Como siempre, gracias a todos y todas por estar en este maravilloso quinto coloquio de la maestría en literatura aplicada. Buenos días y bienvenidos. Gracias, Ana, por tus palabras. Y yo nada más quiero cerrar una reflexión que me parece muy atinada sobre lo que diría yo que es literatura aplicada, y se la copio a George Perec en su libro de Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. Dice, abro cita, describir lo demás. Todo aquello que por lo general no se percibe, aquello de lo que no solemos darnos cuenta, lo que carece de importancia, lo que ocurre cuando no ocurre nada, solo el paso del tiempo, de la gente, de los coches y de las nubes. Cierro cita. Enhorabuena a todas los aquí reunidos, porque la literatura de alguna manera ya nos hace nada. Gracias. Y bueno, a continuación, despedimos a nuestras autoridades. ¿Quieres? Ah. Yo sé que sus agendas siempre son complicadas. Y bueno, un receso antes de darle la palabra a nuestra ponente magistral con la que inauguramos esta serie de ponencias, de discusiones, de presentaciones del libro, lo cual me parece maravilloso que todas las presentaciones son de egresados de este programa, ¿no? Con una carrera que se está consolidando y consolidada ya varios de ellos. Y bueno, la Sofía Rivero muy generosamente ha aceptado pues abrir esta pregunta de ideas y de inquietudes. Pero antes quisiera dar la palabra a José Luis, ¿no? que nos va a presentar un video nada más para presentar el programa que auspicia este curso.
Muy buenos días, muchísimas gracias por yo vengo en representación del Departamento de Admisiones y Promoción de Posgrados. Es para mí un gusto el poder ver tantas mentes brillantes reunidas y pues para trabajar en este proyecto, en este quinto coloquio. Gracias a la doctora Diana por darme la oportunidad de compartirles pues una breve invitación para aquellas o aquellos que quieran iniciar parte de su proceso al programa de literatura aplicada. Nos encontramos en un muy buen momento para poder iniciar. Y pues parte de las amenidades es iniciar con este video para poder platicarles un poquito sobre el programa. La sociedad actual se ve expuesta a productos de las industrias culturales, instituciones y medios de comunicación que no siempre son relevantes para el desarrollo integral del ser humano. En la Maestría en Literatura Aplicada de la Ibero Puebla, perseguimos la creación de mundos nunca vistos y nuevas ideas que revolucionen un sector que se regenera constantemente en simetría con sus lectores. Durante el programa, prestigiados escritores, académicos y gestores culturales de todo el país combinamos nuestro talento para proponer nuevos estilos y tecnologías para la creación, promoción y difusión de experiencias literarias desafiantes. Forma parte de la Maestría en Literatura Aplicada en la Ibero Puebla, donde mejorar el mundo es posible. Bien, pues es una pequeña probadita de lo que representa parte del programa. Realmente es un abstracto muy pequeño. Es este gran proyecto de literatura aplicada. Recordarán que ahorita la convocatoria nacional para poder apoyar un proceso se puede otorgar desde un 10 hasta un 60% de apoyo educativo sobre nuestra convocatoria, así como también damos la primicia de un concurso que va a tener el programa. Puedan participar, tener en primer lugar este y el segundo es todas las convocatorias estarán lanzadas previo al proceso en 2 semanas. Es más o menos que tenemos el deadline para poder hacer el lanzamiento oficial y que puedan participar específicamente por uno de los. Si ustedes, bueno, son ya parte de la comunidad y desean darle a sus estudios, y tenemos algunos alumnos de licenciatura, pues pueden hacer el conservatorio educativo, si actualmente tienen un beneficio, puede ser hasta el 50%. ¿Okay? Y bueno, pues obviamente ser parte del movimiento del proceso del programa, del proyecto, papeles de panel, y pues obviamente pues muchísimas gracias por el espacio. De todas formas, seguiremos aquí en todo el seguimiento del coloquio de los 3 días. Y cualquier duda, pues nuestras oficinas se encuentran en el edificio K003, que es la parte de abajo de la biblioteca, a un costado de servicio de servicios escolares, exactamente. Así en corito. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día y disfruten muchísimo de este espacio. Gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por esta presentación de todos. Vamos ahora sí a iniciar con una de nuestras magistrales. Para ello quisiera yo presentar a Laura Sofía Rivero, a quien por favor pido un aplauso. Bueno, mientras, en lo que se prepara, voy a presentar a Laura Sofía. Laura Sofía es ensayista y docente. Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en 2020 por el libro Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos. También ganó el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2017 por Tomografía de lo Íntimo, el Premio Dolores Castro 2016 y entre muchas otras distinciones. Además, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Fue residente en el programa Latitud 43, convocado por
Conferencia Literaria 1963. Además, ha publicado en las revistas Letras Libres, Nexos, Tierra Adentro, Revista de la Universidad, Rubina, Casa de las Américas y entre muchas otras revistas. Actualmente es profesora titular en la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y estudia el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México, además de secretaria de redacción en la revista Letras Libres. El día de hoy, en su conferencia, ella nos va a hablar acerca del ensayo literario con el título La libertad de pensar. Y bueno, partimos con una pregunta que ella nos lanzó en su, bueno, que nos va a lanzar supongo en su ensayo. ¿Puede el ensayo literario ampliar el mapa de nuestra sensibilidad actual? Y a partir de eso, ella va a trabajar con esta conferencia. Bienvenida y muchísimas gracias, Laura Sofía. ¿Se escucha bien? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí por primera vez, además en un ambiente tan cálido y que siento muy afín con todas las cosas que se han dicho en la inauguración, con varias cosas que también a mí me gustaría comentar y plantear para discutir. Tenía yo un texto escrito, pero la verdad pensé que era mejor conversarlo porque siento que parte de la posibilidad que nos permiten espacios como este que ustedes hacen con este coloquio es justo invitar al diálogo, ¿no? Y permitirnos salir de las aulas, quizá de la monotonía de la escritura solitaria y encontrarnos con otras personas y justamente entablar esa posibilidad de conversación que no siempre tenemos. Entonces, a mí me gustaría partir de algunas ideas que deseo compartirles, pero no deseo que se quede solamente nuestra conversación anclada en esto que yo les propongo, sino que también aprovechen en alguna sesión posible de preguntas, de comentarios, para plantear sus propias inquietudes y justamente hacer de esto un diálogo. Sé que a veces es difícil porque la mesa de la ponencia como que establece una suerte de barrera, ¿no? Entre quien está de este lado y quienes están allá. Creo que también cuando uno está leyendo un texto puede plantear una segunda barrera. Me gustaría que no lo vieran así, sino que se permitieran la posibilidad de plantear sus preguntas, sus inquietudes y que podamos conversar en alguno de estos momentos. Decidí hablar de la libertad del ensayo porque creo que es algo que suele verse de manera negativa o incluso intimidante. Dando talleres, yendo a hablar en diferentes lugares, me he fijado que muchas personas insisten con ansiedad en esta pregunta de qué es el ensayo, porque parece un género muy difuso. Sabemos que muchas personas han hablado del ensayo como un género indefinido o que han hablado del ensayo como un género degenerado, justamente por esa dificultad de poder delimitarlo. Hay quienes dicen que todo cabe en un ensayo sabiéndolo acomodar, que justamente por eso leemos un ensayo y a veces nos da la impresión de estar ante un poema en prosa, ante un cuento, ante una crónica, ante un texto autobiográfico, y a veces eso como creadores nos puede resultar intimidante, no saber cómo acercarnos a un género que parece brumoso, que parece difuminado, que se resiste, como les decía, a las definiciones. Sin embargo, a mí me gustaría primero que nada preguntarnos en conjunto, ¿por qué nos resulta tan difícil, tan confuso responder a esa pregunta de qué es un ensayo? ¿Por qué parece resistirse a esa capacidad de racionalizar su naturaleza y sus directrices? Yo creo que quizá esa dificultad que tenemos de hablar de la palabra ensayo, de comprender a qué se refiere este género literario y qué lo define, quizá tenga que ver con cómo utilizamos esa palabra, tanto en la vida cotidiana como en los ambientes de creación y de escritura. La palabra ensayo realmente designa una cantidad innumerable de fenómenos. Usamos la palabra ensayo, por ejemplo, para referirnos a todas esas prácticas antes de la puesta en escena, ¿no? En una obra de teatro. Usamos la palabra ensayo para referirnos incluso a un tipo de tubo, un tubo que nos permite experimentar en el laboratorio con diferentes sustancias químicas. Usamos la palabra ensayo para también hablar de un trabajo escolar, eso que nos permite pasar una materia y que entregamos al final del semestre, para hablar de los papers académicos, para hablar incluso
uso de todo aquello que Viviana Benchushan llama prosa enlatada. No sé si ustedes habían escuchado ese mote. ¿A qué se refiere ella con la prosa enlatada? Se refiere a todos esos artículos, reseñas, textos expositivos que de alguna manera van poblando nuestras publicaciones periódicas. Creo que a veces ya las publicaciones periódicas se convierten casi en periódicos murales, donde solo nos interesan los homenajes, las efemérides, las coyunturas. Por eso quizá es tan difícil entender qué es un ensayo, porque utilizamos la palabra para hablar de cosas muy diferentes entre sí. Y quizá hablar de ensayo desde este ambiente de la prosa enlatada nos hace confundirlo con el maquinazo, con lo que se hace bajo la premura de entregar a la imprenta. Creo que también por eso sucede que ya al ver las semblanzas de los escritores en las solapas y en los pies de página de las revistas y publicaciones periódicas, vemos que todo el mundo es ensayista. Parece que ensayista es casi una palabra extra que le podemos sumar al currículum. Poeta, traductor y ensayista. Como si fuese justo un adorno, algo más que podemos, algo con lo que podemos comenzar a ensanchar más aquello de lo que, aquella trayectoria que estamos construyendo o que está en ciernes. Hablar del ensayo de esa manera, designando a toda la prosa que no cabe en los géneros tradicionales, todo lo que no es narrativa, todo lo que no es poesía, todo lo que no es dramaturgia, es entonces ensayo, hace que también sea muy difícil justo comenzar a trazar esos límites, comenzar a definirlo y entender un poco más por qué a veces nos cuesta tanto trabajo vencer ese miedo a la hoja en blanco, si parece que puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. Creo que por eso deberíamos preguntarnos más bien, ¿a qué nos referimos con ensayo literario? ¿A qué nos referimos con ensayo cuando estamos hablando de literatura? ¿Cuándo un ensayo sí se convierte en un texto de creación literaria, en un objeto artístico que nos deleita, que nos conmueve, que nos seduce? Yo creo que quizá hablamos de ensayo en esos términos, en los términos de la creatividad, de la creación literaria, cuando entendemos el ensayo como una forma de la prosa sin ataduras, sin las ataduras que tienen todos estos géneros colindantes de las publicaciones periódicas. Cuando podemos, en un ensayo, pensar con absoluta libertad, pensar por escrito con absoluta libertad y renovar tanto las ideas con las que estamos trabajando como las palabras que usamos para expresarlas. Hablar de renovación, de renovar las ideas y de renovar el lenguaje, parece también muy difícil con un género que aparentemente no tiene tradiciones, no tiene categorías de análisis. Pensemos que el ensayo, a diferencia de otros géneros, se ha resistido a las preceptivas. Quizá por eso nos resulta sencillo pensar en el verso libre, con un género como la poesía o la lírica, que pasó durante muchos siglos, en donde se centraba en las reglas de la versificación. O resulta sencillo hablar del posdrama o de la libertad en la dramaturgia, cuando también fue un género que pasó por un tiempo de preceptiva. Podemos recordar las categorías aristotélicas de acción, tiempo, lugar, que en muchos siglos fueron permeando la escritura de este género. En la narrativa también tenemos el decálogo del perfecto cultista, o tenemos incluso teorías literarias que se sustentan en un interés de proporcionarnos categorías de análisis para la narrativa, como sucede con la narratología. Pero ¿qué pasa con el ensayo? El ensayo no ha pasado por ese proceso de preceptivas. Entonces, como no nombramos sus clichés, o no nombramos sus lugares comunes, parece que no existen. Pero el que no tenga nombre no quiere decir que no haya cosas que se repiten y que se han repetido durante mucho tiempo. Creo que en este caso, como no tenemos estas herramientas de apoyo, preceptivas, decálogos, teorías literarias que nos expliquen y den nombre a estos fenómenos, entender los lugares comunes del ensayo tiene que apelar a un
propósito de lectura y a un trabajo de lectura mucho más exigente. A mí me gusta mucho pensar que los ensayistas que más han logrado encontrar lo lúdico y la renovación en este género, justamente han partido de ese trabajo exigente de lectura, de encontrar los puntos ciegos en los lugares comunes. No sé si ustedes conocen un libro, a mí me parece muy singular para pensar en este tema, que es Cómo leer en bicicleta, de Gabriel Said. En este libro de Cómo leer en bicicleta, Gabriel Said antologa una serie de artículos que publicó en diferentes medios y que continuamente va renovando en sus distintas ediciones. Lo interesante es que Gabriel Said, en uno de los textos de Cómo leer en bicicleta, que por cierto reúne artículos, les decía, con formas muy inusitadas, él trata de hacer reseñas, por ejemplo, pensando en cómo hacer una reseña desde la astrología. ¿Qué tal que reseño poesía en movimiento diciendo cuántos signos de aire, de fuego, etcétera, etcétera, hay en este libro canónico? Ese tipo de juegos vamos encontrando en los diferentes textos de Cómo leer en bicicleta. Y él, en uno de ellos, uno de los primeros textos que se pueden leer, declara esa intención de renovar el ensayo. Les traigo algunos párrafos para que los comentemos. Dice Gabriel Said en un texto que se llama Este era un gato. Cuando empecé a escribir estos artículos, mis propósitos eran exploratorios. Ensayar con el ensayo mismo, como género de creación. Estaba harto de leer ensayos sobre literatura escritos sin la menor conciencia de su propia literatura. Empecé por hacerme una lista negativa de las 17 o no sé cuántas cosas que me fastidiaban. ¿Sería posible escribir una reseña que no empezara por la palabra yo? ¿Sería posible no decir jamás el mejor libro en su género en los últimos 4 meses y medio? ¿Sería posible criticar limitándose a las cosas públicas y demostrables públicamente sin conocer siquiera a las personas? ¿Me dejarían pasar críticas a personas con poder literario o político en vez de las ordinarias valentías contra los poderes abstractos, el sistema, la burguesía, o figuras menores, remotas, caídas o difuntas? La negatividad del proyecto, no hacer ninguna de las 17 cosas, resultó un gran estímulo inventivo. ¿Cómo escribir un texto sin la letra E? ¿Un soneto rimado en X? ¿O un análisis que tome en cuenta a Marx sin recurrir a sus categorías? No solo se descubre que es posible, se descubren muchas otras cosas, inesperadas e interesantísimas, que quizá nunca se hubiesen descubierto. Entusiasmado, exageré hasta el punto de poner en la lista las fórmulas que iba encontrando. Quería hacer como los artesanos orgullosos que crean un molde y lo rompen para no usarlo otra vez. Huelga decir que la exigencia fue superior a mis fuerzas. Por ejemplo, repetí la fórmula del proceso mental detectivesco. Por lo demás, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de los nuevos recursos literarios, si tal cosa existe, que estaban puestos en juego. Aprovechar la forma de una monografía científica, un alegato jurídico, un anuncio de periódico, una receta de cocina, una locuración detectivesca, un estudio estilístico, un análisis astrológico, ensayar por collage. Todo eso pasó de noche para casi todos los lectores. Aquí Said nos da justo una idea de cómo podemos hacer de la necesidad virtud. Cuando en la escritura del ensayo pensamos que esa libertad nos permite, de hecho, ponernos ciertas reglas de qué no hacer, quizá, como Said, podemos encontrar caminos distintos y cosas que no se hubieran descubierto si nos fuéramos por el camino más manual, por donde más han pasado otros. Por eso creo que reconocer estos lugares comunes, hacer de nuestro ejercicio de lectura del ensayo un ejercicio crítico, nos permite justamente buscar y encontrar todo aquello que la prosa ocasional, ese ensayo ocasional, no puede hacer. Ir en búsqueda de lo otro. ¿Y qué significa lo otro? Pensando justo en la sensibilidad de nuestra época. Creo que el ensayo se permite pensar, por esa razón, en otros temas.
no lo urgente del artículo periodístico, y lo importante para una disciplina en específico. No nos pasa a nosotros que cuando entregamos un proyecto, tenemos un proyecto de investigación, tenemos que enfatizar cuál es nuestra justificación, por qué esto importa, o por qué importaría hacer una investigación como la que nos planteamos. El ensayo, al permitirse hablar de otros temas, sin importar si son menores o mayúsculos, nos permite descubrir eso que en otros ámbitos nos parece estar vedado. También en esta búsqueda de lo otro, de lo distinto, creo que podemos encontrarnos ante nuevas perspectivas, otras perspectivas. Lo que nos está permitido pensar, defender lo indefendible, ser abogado del diablo. Creo que por eso el ensayo también tiende a ser un género sumamente incendiario. Y nos encontramos con diferentes textos que nos presentan perspectivas y ópticas que jamás nos habíamos atrevido a considerar. También, en esta búsqueda de lo otro, nos permite encontrar otros saberes, de otras formas de crear conocimiento. ¿No les ha pasado a ustedes que escribiendo algún artículo académico dan ganas de citar lo que dijo nuestro mejor amigo en una conversación en el café, o lo que nos dijo nuestra mamá cuando salíamos rumbo a la escuela? Pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer en esas formas consabidas, que funcionan muy bien para sus propios propósitos. El ensayo académico produce conocimiento nuevo dentro de un campo disciplinar. Sin embargo, hay cosas que se quedan en el tintero, que se quedan en los bordes. Y el ensayo puede darles cabida, puede darnos una forma de encontrar cómo construir otros saberes, otros puentes entre lo que parecía inconexo. Esta búsqueda de lo otro, me parece que además es una forma de rescatar parte del contexto que le dio origen al ensayo, en donde nació como género literario, ya con este mote. Sabemos que el padre del ensayo, Montaigne, en el Renacimiento, se enfrentó a un contexto de muchas crisis, un contexto desafiante para comprender quiénes somos como seres humanos, qué cosas nos definen y qué significa ser una persona. En este contexto del Renacimiento, pensemos que estamos hablando de la época de las expediciones marítimas. La gente que surcaba el océano en busca de lo otro, sin saber exactamente hacia dónde dirigirse ni cómo llegar. Probablemente es lo que hacemos cuando escribimos un ensayo desde la curiosidad y no desde la certeza. Escribir sin instrumentos que no sean infalibles. Escribir desde la posibilidad de adentrarnos y conocer lo que ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar en el camino. Justamente por eso, pensar el ensayo desde esta libertad de pensar en lo que queremos, cómo querramos, nos permite renunciar al mundo que nos está dando. Nos permite, por lo mismo, dar cabida a la exploración y también a la posibilidad de desencantarnos y de ver las cosas como si fuese la primera vez. De alguna manera cuestionar el mundo, pero también extenderlo, ver las zonas grises e iluminarlas, recrearlo. Creo que nos permite renunciar a las categorías con las que lo comprendemos y que ya nos han sido dadas para crear propias. Sobre esto les traigo dos ejemplos. Uno que me gusta mucho, de Wisława Szymborska, a quien conocemos quizá más como poeta, Premio Nobel de Literatura. Esta poeta polaca, no sé si ustedes saben, pero además de sus magníficos poemas, llenos de sentido del humor y de curiosidad, escribía una serie de textos que justamente tienen esa voluntad ensayística de poner a prueba todo, que eran una serie de reseñas sobre libros que jamás reseñarían los suplementos culturales. Se llamaban en ese momento la columna Lecturas no obligatorias. Las pueden encontrar reunidas en un libro que se llama Prosas reunidas. En estos textos, en donde Szymborska está reseñando libros que nadie reseñaría, ¿a qué me refiero con ello? Libros de superación personal, recetarios, libros científicos, de ciencia, o los clásicos como si fuesen novedades. En estas reseñas, Szymborska está justamente escribiendo desde lo que está vedado, lo que nunca se hace.
A mí me parece que uno de los grandes ejemplos de cómo se puede llevar esta voluntad por buscar lo otro está en un texto donde decidió reseñar el calendario de 1973, si no mal recuerdo. Les traigo un fragmento para que vean qué hace Szymborska en esta lectura no obligatoria, reseña del calendario. Dice: el calendario no deja de ser un libro, después de todo, y bastante gordo, ya que no puede tener menos de 365 páginas. Llega a los kioscos en una edición que alcanza los 3.300.000 ejemplares, por lo que se convierte en el mayor bestseller. Exige a sus editores una puntualidad absoluta, dado que su aparición en el mundo editorial no puede retrasarse un año o un año y medio. Requiere una perfección profesional de sus correctores, puesto que el más mínimo error podría remover la conciencia de los lectores. Da miedo solo de imaginar una semana con 2 miércoles, o que el día de San Jordi usurpe la festividad de San José. El calendario no es como una obra científica a la que se le pueda añadir una fe de errores. Es solamente un fragmento, pero me gustaría que vieran cómo en esta decisión de no ver el calendario como nos está haciendo, como nos ha sido dado, un objeto de uso cotidiano, sino decidir verlo como un libro, ella ya está de hecho llegando a la parte más profunda de la pregunta de qué es un libro y qué otras cosas podríamos considerar como tal. Les recomiendo mucho esos textos, creo que pueden ser acicates para la escritura y para la lectura, también para la crítica. Y otro ejemplo me parece de esa manera de que tiene el ensayo de crear categorías personales, de renunciar a las que han sido dadas. Quizá el ejemplo más nítido es un libro que se llama El espejo de las ideas, de Michel Tournier. En este libro, Michel Tournier lo que hace es algo muy básico, proponer las 100 categorías mínimas con las que comprendemos el mundo y la cultura. Algo que ningún filósofo se atrevería a hacer, por cierto. Él hace a través de ensayos muy breves, 50, porque dice que existen categorías en parejas, a veces dicotómicas, que se excluyen, a veces no, que se complementan, con las cuales le damos sentido a nuestro imaginario. Si ustedes abren este libro, El espejo de las ideas, se encontrarán con textos llamados, por ejemplo, la sal y el azúcar, el perro y el gato. Cosas que nos parecen cotidianas, pero que también llegan después a categorías como el ser y la nada, el hombre y la mujer. Todo eso convive en estos 50 ensayos de Michel Tournier. Y que les digo, parece la manera más nítida de ejemplificar cómo el ensayista se crea propias categorías con las cuales interpretar y comprender el mundo que lo rodea. Por eso creo que en este afán de renovar las formas de nuestro pensamiento, todo ensayista, no ensayista ocasional, sino el que decide convertir su texto en un vivo ejemplo de la creación literaria, lo que está haciendo es un proceso autorreflexivo para ponderar qué de hecho significa pensar. ¿Qué significa pensar por escrito? En ese sentido de preguntarnos qué significa pensar por escrito, yo creo que independientemente de aquello a lo que nos dedicamos o los géneros que escribamos, esta voluntad ensayística de la autorreflexión, de pensar el pensamiento, resulta muy importante en una época como la nuestra. Creo que en esta época tenemos aparentemente, y se comentaba de hecho en la inauguración, muchísimos medios para pensar por escrito. Sin embargo, deberíamos preguntarnos qué tanta libertad de exploración, de falla, de incertidumbre nos permiten esta gran cantidad de medios. Las redes sociales parece que son medios del pensar por escrito. Uno abre Facebook y es lo que te dice. ¿Qué estás pensando? Uno escribe allí lo que está pensando en ese momento. Pero ¿hasta qué punto escribir un post, hasta qué punto pelearnos con un desconocido significa realmente pensar? ¿Qué otras cosas son el pensar? Realmente el pensar
hacemos en un texto que tiene introducción, desarrollo y desenlace, pensar en el pensamiento es una actividad fundamental, sí para el ensayo, pero a mí me parece para cualquier otra actividad humanística que estemos desarrollando en este momento. A propósito, les traigo una cita también que quisiera compartirles de uno de nuestros grandes héroes del humanismo, que es George Steiner. Tiene dos libros que les recomiendo mucho, La poesía del pensamiento, de donde traigo la cita, pero también otro que se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, ambos imperdibles. En La poesía del pensamiento dice Steiner: solemos utilizar el término y el concepto de pensamiento con irreflexiva amplitud y largueza. Asignamos el proceso de pensar a una ingente multiplicidad que se extiende desde el torrente subconsciente y caótico de restos interiorizados, incluso en el sueño, hasta el más riguroso de los procedimientos analíticos, una multiplicidad que abarca el ininterrumpido parloteo de lo cotidiano y la concentrada meditación de Aristóteles sobre el alma o de Hegel sobre el yo. En el habla común, el pensar es democratizado, se hace universal y sin patente. Pero esto es confundir radicalmente cosas que son fenómenos distintos, incluso antagónicos. Definido con forma responsable, carecemos de un término señal, el pensamiento serio no es frecuente. La disciplina que requiere, la abstención de la facilidad y del desorden, son cosas que están muy raramente o nunca al alcance de la gran mayoría. Casi todos nosotros apenas tenemos conocimiento de lo que es pensar, transmutar los tópicos, los manidos desechos de nuestras corrientes mentales en pensamientos. Percibidos de forma adecuada, ¿cuándo nos detenemos a reflexionar? La instauración del pensamiento de primer calibre es tan rara como la composición de un soneto de Shakespeare o de una fuga de Bach. Tal vez en nuestra breve historia evolutiva aún no hayamos aprendido a pensar. Puede que la etiqueta Homo sapiens, excepto para algunos cuantos, sea una jactancia infundada. Aquí tenemos a nuestro pesimista pero muy atinado George Steiner, por cierto, gracias por el agua, que nos está invitando justamente a no dar por sentado que cualquier pensamiento ya tiene un valor en sí. A mí me gustaría quitarle un poco el pesimismo a su reflexión para quizá llevarla a la idea de que justamente el ensayo literario, como está a caballo entre la filosofía y entre la literatura, por ello no pocas definiciones apuntan a estos dos ámbitos donde se mueve. Lukács le llamaba poema intelectual, Villaurrutia, literatura de ideas. ¿Qué nos permite hacer como creación literaria, como un género de la creatividad, este género literario? Yo creo que en esta época, con ese ímpetu de libertad y de posibilidades infinitas, nos puede ayudar, por ejemplo, a lidiar con la polarización, con los monólogos cinéticos, con la furia violentísima, con la rapidez y con la premura. Pero creo que esto no solamente está restringido al ámbito de las ideas o del contenido, como parece apuntar a grandes rasgos Steiner pensando en los grandes filósofos. Creo que también parte de la labor del ensayista, el ensayista literario, está en ayudarnos a pensar con palabras nuevas. Algo fundamental en una época de trending topic, donde parece que ya solamente tenemos un puñado de vocablos que podemos usar. Quizá no vamos a descubrir el hilo negro de un asunto que nos interese, pero sí podemos escribirlo con nuevas palabras que nos digan algo distinto. Esto se basa en la concepción de que la poesía es también conocimiento, porque alumbra lo que el lenguaje cotidiano no nos puede comunicar. Por eso les invito a que tratemos de leer ensayo pensando en las convenciones y, como se mencionó hace rato, en las áreas de oportunidad. Recuerdo mucho cuando yo jugaba algunos juegos de estrategia en la computadora, como Age of Empires, que cuando uno iba caminando en el territorio, había zonas que no habían sido iluminadas. Yo siento que algo similar pasa con el ensayo. En vez de ir por donde ya está iluminado y sabemos qué hay,
tratar de atrevernos a pasar por donde nunca hemos pasado, ya sea desde el contenido, desde las ideas, pero en el ámbito de la creación literaria, principalmente desde el lenguaje. Prohibirnos palabras no debería ser algo negativo, sino propositivo e incluso seductor. Pienso que cuestionando las cosas que damos por sentadas del ensayo como género literario, podemos poner en crisis al menos dos conceptos que a mí siempre me han causado cierto escozor, no sé a ustedes. Uno, que el ensayo sea siempre un texto argumentativo. De verdad no creo que nosotros pensemos en argumentaciones. El pensamiento en su amplitud a veces nos lleva a una exploración que pasa no solo por la racionalidad, sino por la memoria, las sensaciones, la tripa, las cosas que nos intrigan, que nos molestan. Cuestionar que sea argumentativo nos hace pensar que por eso hay muchas personas escribiendo ensayo que han descubierto que el ensayo puede ser también un género que colinde con la ficción. Otra convención que a mí me parece importante poner en crisis es el de la responsabilidad ensayística. ¿A qué me refiero con la responsabilidad ensayística? Cuando nosotros citamos a un ensayista, parece que estamos afirmando que la persona de carne y hueso es la que sostiene hasta sus últimas consecuencias, hasta el último día de su vida, aquello que escribió. Cuando citamos a un poeta, a un narrador, a un dramaturgo, no decimos Cervantes dijo que ama las novelas de caballería. Decimos Cervantes en voz del Quijote. No pensamos que Sófocles tenía pensamientos bastante desagradables sobre su madre, sino que decimos Sófocles en voz de Edipo. Cuando hablamos de poesía, ya tenemos también este uso del concepto de la voz lírica. No es el poeta, es la voz lírica el que nos dice esto en el poema. Pero con el ensayo no. Con el ensayo sí decimos, Alfonso Reyes dijo en los trabajos y los días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les lanzo esa pregunta. ¿No será acaso que también existe una voz ensayística? Pienso, por ejemplo, en textos como la modesta proposición de Jonathan Swift. Yo no me atrevería a decir que él nos está conminando a devorar a los niños para solucionar problemas sociales. Cuando un ensayo sí está apostando por hacer una mella en la realidad, por asumir esa responsabilidad sobre el enunciado, y cuando más bien nos está escribiendo en los límites de la ficción y nos está pidiendo descubrir una voz ensayística. Quizá con este concepto nos sería más fácil lidiar con el hecho de las contradicciones en un mismo autor. A veces nos resulta difícil pensar que Roland Barthes dijo algo en su primera etapa y después se desdijo. Pero es parte de la naturaleza humana vivir de contradicciones. Parece que el ensayo nos puede ayudar a reconciliarnos con ellas porque las ilumina. Pasa lo mismo cuando uno lee a Michel de Montaigne. Vemos que se les dice que cambia. Y quizá para pensar en ese concepto de la voz ensayística, ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no, pienso yo en el ejemplo del ensayo en forma de diálogo. Eso que hizo, por ejemplo, Oscar Wilde en La decadencia de la mentira, o en otros textos de intenciones. Ensayos en donde no es solo una persona la que habla, sino que son dos, un mismo autor desdoblándose, al menos en dos figuras distintas. Todo esto se los comento porque yo, motivada por ver la estructura de su programa, percibí que se dedican ustedes a la creación literaria, a la crítica, pero también a la promoción de la lectura, como también habrá algunas mesas aquí en este coloquio. Y me pregunto hasta qué punto este ejercicio ensayístico, la manera como concebimos a la literatura, no solo está en lo que hacen los autores, sino en lo que hacemos nosotros como lectores. ¿Hasta qué punto promover estas nuevas maneras de leer el ensayo, desde la ficción, desde lo no argumentativo,
desde la posible voz ensayística, nos permite reformar muchas directrices del campo literario en sí mismo. Y como creadores, me gustaría justo invitarlas a que no vean esta libertad del ensayo como una bruma, sino como un reto, como una posibilidad de creación, de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, hasta donde nadie antes, nos parece, se había atrevido. No es que el ensayo sea indefinido y no tenga forma. Me parece que el ensayo se parece, desde la creación literaria, más bien a un juego. No carece de reglas, sino que se inventa propias, como las que vimos con Said, o con Szymborska, o con Michel Tournier. Prescinde, sí, de las reglas del mundo, pero inventa una coherencia interna, que lo lleva a estirar la liga hasta descubrir algo nuevo. Por eso, les decía, me parece que el ensayo puede ampliar nuestras posibilidades de la sensibilidad humana, iluminando esos puntos un poco difusos. Y si bien es cierto que lleva a su límite el problema de la hoja en blanco, el hecho de que nosotros tengamos que darnos reglas a nosotros mismos al escribirlo, quizá eso sea su mayor virtud. Creo que al permitirnos renunciarnos al mundo, es justamente cuando más podemos reformarlo. Les dejo esto como una primera intervención, pero muy dispuesta también a que ustedes me digan sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios, ya sea de lo que les he tratado de exponer de manera breve o de otras inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta primera exposición. Si alguien tiene alguna pregunta del público, vamos a hacer. Ahorita voy pasando por acá. Gracias, bueno, antes de nada felicitarte, me pareció increíble tu conferencia, muy interesante. Quería preguntarte sobre esto que estás diciendo del ensayo que brinca de pronto a otros géneros o que puede tener incluso subgéneros. ¿Qué piensas de la novela de Jorge Volpi sobre Florence Cassé, que justamente en la presentación de la novela criminal, él dijo que le gustaba mucho brincar entre el ensayo documental, como lo pudo definir, pero el título es una novela criminal, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Me parece un juego muy interesante que hizo Volpi, que bueno, la novela es espectacular, porque hace ficción, pero al mismo tiempo está reseñando, está haciendo un ensayo sobre este caso brutal de Florence Cassé y Israel Vallarta, ¿no? La época de Calderón, ¿no? No conozco la novela ensayo, según me comentas, pero pienso en otros ejemplos en donde justamente el ensayo colinda entre diferentes géneros. De momento, desde lo que me comentas a grandes rasgos de la novela, parece justo muy interesante que Volpi esté trabajando en el terreno de la ficción y de la no ficción, aprovechando, de hecho, esta posibilidad ya quizá incrustada, posibilizada, con la que leemos al ensayo desde la veracidad, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Pienso quizá en otra novela, La insoportable verdad del ser, de Milán Kundera, en donde él, al contrario, usa el ensayo desde la invención y la hipótesis. Él declara en su ensayo que tiene sobre la novela que justamente no piensa en personajes, sino en egos experimentales. Y me parece muy interesante considerar cómo esos egos experimentales no los lleva solamente a la narración o a la acción, sino a la reflexión ensayística. Es cierto que a mí me parece deberíamos preguntarnos un poco más cuáles son las diferencias entre un ensayo y un monólogo interior. ¿Cuáles son las diferencias entre un ensayo y un monólogo teatral? Porque parece que a veces podríamos pensar en el ensayo no como un género literario en sí mismo, sino como una forma discursiva que se permite permear, adentrarse en otros géneros. Pero creo que son justamente esas preguntas que quizá no nos hacemos desde la teoría, y que bueno, en coloquios, en lugares como estos, donde estamos abiertos a la discusión, a mí me parece deberían comenzar a tocarse un poco más.
Entonces, aquí hay otra persona. Hola, muchas gracias por la intervención. Creo que nos da muchas luces para pensarnos por fuera de la frontera de lo que podría significar la escritura del ensayo. Y justo ahorita, antes de venir, mientras caminaba, estaba escuchando un podcast de Erin Graff que habla sobre la lectura errada y una arqueología, precisamente para pensar estos misunderstanding, misreading, digamos, y eso me hacía pensar hasta qué punto hay un efecto de traición, digamos, y que el ensayo también puede tener. En realidad lo venía pensando por qué significa traicionar al autor, ¿no? O sea, en ocasiones los autores dicen, es que yo quise escribir sobre esto, y en los ensayos decimos, ay, pero es que también está esto presente, ¿no? Y hay una traición a la figura del autor como garante, como asegurador de su escritura. Y eso también me hacía pensar en la capacidad que puede tener un ensayo como la risa de Medusa de Jesús, por ejemplo, que traiciona la construcción logocéntrica de la escritura misma. O sea, ella piensa la escritura femenina por fuera de estos regímenes logocentristas. Y yo siento que esa también es la potencia del ensayo, sin necesidad de romantizarlo. Si hay una cuestión de traición misma de la escritura del ensayo, de la forma, del género, del autor, de lo que puede no considerar. Y creo que académicamente traicionar estas figuras de autoridad, estas formas de autoridad, puede ser muy humanistas, pero no sé tú cómo lo has experimentado de tu lectura de ensayo, de tu escritura, cómo es leída estas traiciones al género, a los géneros y demás. Pues yo considero que quizá son no siempre mal vistas, porque son muy productivas desde la creación, pero quizá desde el análisis puedan llevarnos justo a problemas que ya ni siquiera están en la superficie, sino en el centro de qué es la literatura, ¿no? Quizá por eso también nos asusta tanto preguntarnos estas cosas. Pero yo creo que son muy importantes, a pesar de que puedan producir cierto escozor, porque no necesariamente al preguntárnoslo lo estamos afirmando, sino simplemente abriendo esa brecha para descubrir en qué casos sí y en qué casos no podría operar una categoría como esta. Me parece que es bastante relevante poner estos problemas a la luz, porque la tradición crítica del ensayo casi siempre lo lee desde el contenido. Nos gusta mucho leer el ensayo desde el tema, la opinión, el argumento, la tesis de un autor. Si uno hace un repaso de la vasta mayoría de las tesis que hay sobre ensayo, casi siempre nos interesa eso, leerlo para descubrir qué era lo que quería opinar un autor en específico. A veces incluso por eso sí se convierte, como decía Alfonso Reyes, en literatura ancillera. Está al servicio de la comprensión de otros fenómenos. Es casi como si nos dijera literalmente lo que otros textos de un autor no nos dicen. Pero pocas veces la tradición crítica se ha centrado en la forma. Y a mí me parece que en la forma muchas veces está la puesta ensayística más importante de un autor. Este libro que mencionabas de Cixous, por ejemplo, no solamente rebate las formas tradicionales de concepción de lo femenino desde el contenido, sino desde la propia escritura. Desde la propia forma está esa puesta ensayística. Y a mí me parece que quizá nos da miedo voltear a ver la parte formal del ensayo, porque ya la propia palabra forma, como que la sentimos un tanto edulcorada, ¿no? Como que hablamos de forma y parece que estamos hablando de lo que no importa, lo que recubre, lo banal. Pero en el caso de la creación literaria, a veces la forma lo es todo. Y me parece que hay muchos ensayos en donde su mayor apuesta está allí. Está a nivel del léxico, de la estructura, en fin, todos los estratos y las capas del texto, ¿no? De la escritura misma. Siempre me ha sorprendido a propósito de esto, por qué Alfonso Reyes dijo que era literatura ancillera cuando experimentaba tanto con el ensayo. Yo siento que sus verdaderos momentos de creación literaria, lumínicos, transformadores, revolucionarios, están allí. En ensayos donde, por ejemplo, está copiando lo que hacía Teofrasto con los caracteres. Y no solamente nos habla en la crítica en la Edad Ateniense, de Teofrasto dijo que
sino que empieza a construir un carácter como si él fuese Teofrasto en el siglo XX. Alfonso Reyes, por cierto, también tiene ensayos en forma de diálogo, en donde pone a dos personajes a hablar de crítica literaria. En ese momento leían mucho a White, y uno defiende una postura y el otro defiende otra. Por eso me parece que habría que hacer un deslinde, tomando también en préstamo su propia palabra, de diferentes formas ensayísticas y pensar en diferentes tradiciones. Lo digo porque quizá con la novela ya tenemos muy claro que no podemos leer una novela histórica igual como leemos una novela de ciencia ficción, que hay convenciones y que hay expectativas distintas. Quizá lo mismo pase con el ensayo. Hay un ensayo que sí admite leerse desde la responsabilidad, desde la injerencia en el mundo, desde su incidencia, pero quizá hay otro que no. Pensando en tradiciones que digo de manera tentativa, porque me formo después de ciertas lecturas, pero creo que todavía están en construcción, yo pienso que pueden encontrarse al menos tres vertientes grandes, mayúsculas, de justo estas formas de entender el ensayo. Si pensamos, por ejemplo, en la tradición del ensayo inglés, pensaremos justo desde lo lúdico, la invención, el humor, la ironía. Uno lee a los ensayistas ingleses, Lamb, Swift, Wilde, Stevenson, en fin, muchos otros que hay, y sabemos que ahí nos están invitando a ese pacto de pensar en lo posible, en lo hipotético, en lo imaginario. Y hay muchos autores mexicanos que han seguido por esa vez. Creo que en el mismo código, con las mismas expectativas, es que leemos a Hugo Yard, a Gabriel Said, a Reyes, a Torri, a Monterroso, a algunos textos de Juan José Arreola. No era raro que también estuvieran estos autores alimentados por la lectura del ensayo inglés. Pero, por ejemplo, pienso que puede haber otras dos tradiciones. Una segunda tradición, que sea justo la del ensayo argumentativo, lírico, en donde lo que importa no es la digresión del ensayo inglés, el paseo, sino llegar rápidamente a un punto y a una conclusión. Hay textos que se tienen que leer así, de una manera lineal, que se tienen que leer, sí, apelando al aspecto argumentativo. Pienso que una tercera tradición podría ser la del ensayo autobiográfico. El ensayo autobiográfico, que a mí me parece, por cierto, ahorita está muy de moda, no me parecería raro si justo esta beta del ensayo está tan alimentada por el ensayo norteamericano, que por cierto, no suele hablar de ese ensayo, sino de non-fiction, no ficción. O sea, por eso en esta tercera beta vemos que hay textos testimoniales, autobiográficos, que ya colindan con los géneros justo no factuales. Textos que incluso en este territorio del ensayo autobiográfico, a mí me parece, ya llegan incluso a caer en formas trilladas. Es una confesión que no debería hacer, pero siempre me sucede, aunque trato de evitarlo. La verdad es que a mí ya me tiene un poco cansada leer estos textos que tienen separaciones de fragmentos con asteriscos, pero la misma manera de escribirse justo desde la experiencia personal, que después salta a un dato erudito y luego regresa a la experiencia personal, y etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta mucho el ensayo autobiográfico porque tiene obviamente sus orígenes con el propio Michel de Montaigne. Él dice en su advertencia al lector, yo soy la materia de mi vida. Lo que estoy construyendo es un autorretrato. La idea del autorretrato, de colindar con el género testimonial, no me parece nada negativa, pero quizá justo habría que pensar qué otras maneras de escribir desde allí tenemos para explorar algo diferente. A mí me parece que, bueno, desde mi corta pero entusiasta vida literaria como lectora de ensayo, atisbo esas tres posibilidades. Yo creo que quizá es un trabajo mucho mayor y que nos debería exigir mayor rigurosidad y exhaustividad para saber hasta qué punto sí nos pueden dar directrices que ya tenemos en otros géneros. Como decía,
expectativas de lectura, formas de renovar distintas tradiciones. Me parece muy extraño que ahora se le diga al ensayo personal, cuando lo personal parece justo ya equipararse con lo autobiográfico. Digo que me parece extraño porque, al menos para mí, esa es una de las grandes lecciones que nos dio Michel de Montaigne. Lo personal abarca una gran cantidad de cosas en la vida de un ser humano. Un maestro mío decía que existían 3 tipos de experiencia, y me gusta pensar desde el hilo personal. Lo personal como una escritura de la experiencia, pero en un sentido amplio. Este maestro decía que la experiencia podía ser de 3 tipos. La experiencia vital, lo que a nosotros nos sucedía en primera mano. La experiencia vicaria, lo que le pasaba a otros y alimentaba nuestra manera de comprender el mundo. Si a ustedes alguien les dice, oigan, ¿saben qué? Hay un lugar en el centro de Puebla, en la calle 5 Oriente, que está increíble, vamos a bailar, van a ir allí. Ya forma parte de su experiencia, aunque no han ido. Ya forma parte de su concepción del mundo, los murmullos, las recomendaciones, lo que dicen los demás. Esa experiencia vicaria, lo que conocemos de segunda mano, forma parte de lo que comprendemos y de cómo interpretamos nuestro entorno. Y decía que también hay un tercer tipo de experiencia, que es la experiencia virtual. ¿A qué se refería con la experiencia virtual? Se refería a toda la información, todo el conocimiento que nos llega por lo representado. Si uno lee un libro, si uno ve una serie de televisión, si va a una exposición, todas las representaciones, por eso nos gusta el arte, nos dan un tipo de experiencia. De alguna manera, al leer el Quijote, sabemos lo que significa construir nuestra armadura y verla perderse entre las sombras una semana después. O sabemos lo que es luchar contra gigantes que aparentemente dicen los demás no lo son. Es también un tipo de experiencia. Entonces yo creo que pensar lo personal, pensar en la escritura de la experiencia, tendría que apelar a una forma mucho más amplia y rica de qué significa ser un ser humano, qué cosas todavía no alcanzamos a ver. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Desde el punto. Muchas gracias, Laura. Estoy muy contenta de estar aquí. Por cierto, te manda saludos, Johanna. Qué bueno. Oye, una pregunta. Quisiera saber, en la práctica como tal, en el fomento, trabajo mucho el fomento de la lectura y los talleres de creación literaria. Me he topado mucho con cierta inseguridad y como desconfianza a el por qué las personas, y así lo han dicho, ¿por qué voy a escribir mi historia o un ensayo de lo que pienso si no soy nadie en términos de fama? Es decir, ¿a quién le va a importar? Y ahora que decías como todo esto de que es como una actividad, un proceso muy bonito de autorreflexión y que justamente es como llevar el pensamiento a lo mejor al espíritu, ¿cómo poder como romper a lo mejor esta barrera de que sea una práctica individual, y ahora esto con lo que dices de la experiencia personal, a que sea una práctica mucho más compartida? Y a lo mejor romper con esa inseguridad o desconfianza de ¿y yo quién soy como para poder mostrar lo que pienso? Sí, creo que es algo habitual también en los talleres de ensayo en los que he estado, como, bueno, ¿a quién le importa lo que yo tengo que pensar, lo que tengo que decir, no? La verdad, a mí lo que me ha resultado productivo y satisfactorio es regresar a la misma idea que decía hace un momento, de hacer de la necesidad virtud. Creo que casi siempre escribimos para nuestro lector ideal, pero ¿qué tanto sería escribir? ¿Qué tanto sería fructífero escribir para el peor de nuestros lectores, a quien tenemos que convencer? Casi siempre escribimos para quien nos quiere leer. Lo que descubrimos justamente escribiendo para el que no quiere leernos en absoluto. Yo creo que justo en vez de verlo como un obstáculo, el saber que de hecho es una realidad, hay muchísimas personas que están escribiendo y hay muy pocos lectores. Otra vez traigo a nuestro gran amigo y santo patrono de la conferencia, al parecer, Gabriel Said, tiene su libro, Los demasiados libros, donde habla de eso, ¿no? Cada vez hay más escritores y menos lectores.
Es una realidad, por eso no me parece que sea un miedo infundado, pero creo que deberíamos verlo no como un obstáculo, sino como una posibilidad. ¿Qué significa escribir para quien menos nos quiere leer? A mí me parece que puede ayudarnos justamente incluso a descubrir cosas de nosotros mismos o formas de enunciarnos que quizá de otro modo no encontraríamos. Y creo por lo mismo también que algo que me ha motivado mucho como tallerista es plantear los talleres a partir del juego, de lo lúdico. Me dio mucho gusto escuchar por aquí, ¡ay, salud! Me dio mucho gusto escuchar por aquí a una cita de Perec, porque me recordó justo el ánimo lúdico del Olimpo, en donde estos juegos de literatura potencial creo que son de espíritu muy ensayístico, ¿no? Y que pueden ayudar también a vencer ese miedo en la hoja en blanco. Consignas lúdicas, trata de hacer esto, consignas como en estructura del reto, hacer algo difícil, o lo que decía Gabriel Said, yo creo que pueden ser maneras justo de, si bien no escribir algo que se va a convertir en un bestseller, escribir algo que ya a nosotros mismos nos sorprende. Entonces pienso desde ahí, o sea, no verlo desde el obstáculo, sino desde la posibilidad de escribir entonces para ese lector, escribir para el que nunca nos quiere leer. Yo creo que algo nos puede ir dando como seña. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por todo lo que nos has dicho nuevamente. Y retomando un poco lo que dijo la compañera, eso que dijiste lo considero muy valioso, pero te quería preguntar si tú percibes un riesgo de perder un poco tu propia voz o el propósito de la escritura haciendo este ejercicio, porque darle la vuelta de esa manera se entiende perfecto que te puede llevar a horizontes que no has explorado, pero ¿cómo resolverías esa intriga de decir qué tal que por querer escribir para quien no quiere leer, acabo por perder mi voz o mi argumento? Es una magnífica pregunta, qué bueno que la haces. Creo que podemos también pensar que no necesariamente lo lúdico, la visión ensayística de lo otro, tiene que necesariamente darle la estructura, el enfoque total a un texto, sino que puede ser una parte del proceso de escritura. Lo pienso con cosas que me han pasado a mí mismo. Yo dice una amiga que es porque soy Capricornio, no sé qué significa eso, pero igual y tiene razón, lo descubrí en unos años. Soy muy ordenada y muy organizada y me gusta mucho pasar, digamos, por diferentes fases de escritura. Si de manera, no sé si tan tramposa o realista, pero quizá pueda, eso que les digo, alumbrar algunas partes de ese proceso. Quizá para mí ese proceso de escritura se va determinando por momentos diferentes. Quizá un primer momento es el extrañamiento. Esto que siempre estuvo aquí, no sé por qué hoy me resulta muy interesante. Hacer de esa curiosidad un móvil para investigar, para investigar tanto conmigo misma. ¿Por qué es un resultado tan interesante? ¿Por qué ahorita me significa tanto? ¿Por qué la vida se me va en una minucia? Investigar también qué ha significado para otros, leer, justamente, ensanchar la experiencia virtual. Y después de esto, me gusta mucho a mí hacer esquemas. Esquemas basados habitualmente en conversaciones. Para quienes escriben ensayo, no sé si les pase eso, pero hay una cosa muy triste que es el renunciar a un dato muy bueno que ya no ocupa en el texto. Siempre pasa y es una desgracia, pero creo que es algo que tenemos que hacer justamente porque a veces esa coherencia interna nos revela que algo que creíamos no va a funcionar realmente como pensamos. Sé que estoy dando un rodeo muy amplio, pero llegaré al punto. Esa renuncia a los datos, a mí me pasa mucho
que las comienzo a tener más claras conversando. Después de leer, platico con alguien, no le digo que es una plática para escribir, porque si le dices a alguien, estoy platicando contigo para escribir, sí, deberías leer a Heidegger, siempre pasa. Entonces, más bien, le digo a algún amigo, vamos con un café, etcétera. Oye, ¿a ti desde cuándo no vas al Solor? No, pues, y empezamos a platicar y voy tratando yo de sacar los datos de los que me acuerdo, así sin papel ni nada, para ver qué sí me resultó significativo. Es casi como ponerlos a prueba, ¿no? Y ya después de eso, les digo, no es un proceso que pase todas las veces, pero en muchas ocasiones me ha pasado, me hago un esquema, tratando un poco de copiar mi conversación o de darle variaciones que me parecen interesantes para un texto. Ahí tengo mi esquema, es muy bonito, uno llega a la computadora y no puedo escribir. ¿Por qué no puedo? Híjole, no sé. A ver, tal inicio, etcétera, nada. Y me he fijado que muchas veces en ese proceso lo que me ha servido es empezar por el final. Lo que yo consideraba que era el final, lo convierto en el inicio. Y justo ya siento otra vez ese reto de tener que regresar a mis propias ideas porque no las estaba pudiendo hilar de otra manera. Entonces, creo que lo lúdico no necesariamente es un despegarse de uno mismo, sino de encontrar en los cambios, en las transmutaciones, formas distintas de acercarnos a lo que queremos hacer. Creo que a veces justo estamos tan casados con esta es la manera correcta que dejamos de lado la posibilidad, la ventana abierta a que lleguen nuevas ideas. Evidentemente es un punto de equilibrista. No irte tan a un lado de la exploración al punto de olvidarte de ti mismo, y por eso tu pregunta me parece magnífica, porque claro, a veces ya nos convertimos más bien en saltimbanquis, ¿no? En personas que hacen piruetas. No pensar el juego justo desde la obligación del juego, sino recurrir a él cuando sentimos que ya no nos está alcanzando la herramienta o la estrategia que teníamos. Sé que parece difícil porque es como una estira y afloja, pero yo creo que puede ser algo productivo más en momentos justo en los que tendemos a hostilizar, a casarnos por completo con ideas, con fórmulas, con procesos. Pensar el juego, pensar lo otro como una posibilidad, como una carta a la cual recurrir cuando lo que ya teníamos pensado no nos está llevando a un lugar que muchas veces pienso es al que queríamos llegar y no sabíamos. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si quiero tener más exposición o abrimos más preguntas. A mí me gusta más conversar, pero son Sí, ¿alguien quiere preguntar? Aprovechen que está aquí Laura Sofía, no siempre está. ¿Alguien del público? No es pregunta, pero me has dejado curiosa. Tengo mucha curiosidad que nos expliques qué proceso creativo sigues cuando sales con este amigo y le dices lo del zoológico. O sea, me quedé como muy... Porque pienso en el cuento, por ejemplo, ¿no? O en géneros un poco más ligeros, quizá, que el ensayo. ¿No has pensado como en crear eso, una historia a partir de a lo mejor poner un audio, esconderte el teléfono para que, claro, que no te diga que Heidegger y que Heidegger un poco igual, pero que te plantees escribirlo verdaderamente justo como un ejercicio de juego único? Pues quizá lo he pensado más bien para textos que sí colindan con la crónica, ¿no? Que allí sí estamos en ese umbral, ¿no? Entre el dato factual, el dato duro y la invención. Entonces, en esos casos creo que sí, ya es un trabajo más bien de reportería, ¿no? Un trabajo periodístico. Pero a manera de juego, esto de las conversaciones a mí me resulta muy estimulante, porque a veces tengo, les decía ya mis datos, ¿no? Cosas magníficas que he encontrado en esta investigación, pero hablando con una persona, uno empieza a decir cosas que ni siquiera había pensado, ¿no?
A pesar de que estuvo días y días haciendo notas, revisando, etcétera, hay algo en esa interacción humana que hace que tratemos rápidamente de darle sentido al mundo. Y llegamos a lugares donde no habíamos llegado. Por eso creo que el ensayo debería aspirar justo a no ser un monólogo, aunque sea una sola voz enunciándolo, sino a tener esa flexibilidad y riqueza de la conversación. Y yo creo que los grandes ensayos lo logran, a pesar de que les digo, sea una sola enunciación, una sola persona que asume todo, que asume toda la responsabilidad o que asume todo lo dicho. Pero creo que también esa posibilidad de darle matices al ensayo cercanos a la conversación puede hacernos pensar desde cosas muy concretas de técnica de escritura, que en el ensayo tenemos también muchas maneras de delegar la voz, que no solamente hablamos desde el yo creo, sino que quien enuncia puede decir se dice que, y está delegando la voz a un ente popular, quién sabe qué cara tiene. Puede delegar la voz desde la cita, puede delegar la voz desde la falsa atribución, en fin. Habría también que pensarnos justo en esos recursos conversacionales que resultan muy sencillos en la práctica, muy fáciles de conocer, pero yo creo que también pueden darle capas y matices a la escritura tal cual, formal, del ensayo. ¿Cómo delegar la voz a los otros? ¿Desde dónde, desde qué diferentes partes podemos hacerlo? Creo que es algo también a tenerlo en mente. Gracias. Gracias por esta magnífica plática, muy lúcida. Ya nos nombraste varios ensayistas canónicos, Said, Steiner, pero ¿qué lees ahorita por placer? ¿Qué ensayistas estás leyendo por placer? Contemporáneas y contemporáneos tuyos. ¿A quiénes estás leyendo? Gracias. Estoy leyendo a muchas personas que no publican, que eso me parece una desgracia porque hay cosas realmente muy interesantes, pero que se pueden encontrar textos suyos, quizá de algunos regados por allí. De estos ensayistas que no publican, ahora me voy con los que son más fáciles de rastrear. Pienso que me gusta mucho el lirismo de María José Amaral, se pueden encontrar algunos textos suyos. Me gusta mucho también la exactitud y condensación, una prosa muy destilada de Ausías Mesa. Igual pocos textos suyos se pueden conseguir, pero me parecen muy relevantes. Me gusta mucho la profundidad de pensamiento y belleza de ritmo en la prosa de Eduardo Capagui. De ensayistas contemporáneos, ya no necesariamente solo de mi generación, pero que me entusiasman, está por ejemplo Diego Rodríguez Landeros, en particular un libro suyo, tiene ya 3 publicados, pero un libro suyo que se llama Nadie es tan desvergonzado como desea, que tiene justo muchas posibilidades nuevas de concebir la escritura del ensayo. Me gusta también muchísimo la prosa de José Israel Carranza. Se consiguen textos suyos en esta antología Contraensayo de la UNAM, que se descarga gratuitamente. Recomiendo con ahínco su libro Las encías de la Zapata, muy bueno. Tiene allí 3 ensayos realmente que son un deleite. Uno sobre la Pantera Rosa, que empieza preguntándose, ¿y si habló la Pantera Rosa o nunca habló? Justamente sería entonces amiga de Carranza, porque también dice él que lo hace una vez. Tiene otro ensayo sobre el decir voy a dejar de fumar, que se llama Tarde o Temprano, ya sabemos por qué. Tiene otro ensayo que se llama Ojalá, que es sobre estas niñas que regalan dulces el 14 de febrero. Y todo está escrito desde ese único día, el 14 de febrero, todo lo que va pasando. Pero a mí me parece muy interesante porque es un ensayo que logra amalgamar tanto esa prosa cuidada, elegante del adulto, como
el odio de ese niño que está atrás en el salón y que detesta a esta niña que se regala las paletas con corazones. Cada que lo leo yo me pregunto si soy o no la niña, y nunca lo sé. Siento que he sido y no he sido, pero bueno, lo voy a descubrir en algún momento quizá. José Israel Carranza, me gusta también mucho lo que escribe Luigi Amara, que por cierto, él escribe en una columna en el periódico La Razón, se llama Fetiches Ordinarios, muy, muy, muy buena. Y bueno, eso también, por cierto, me lleva a pensar que hablaba yo muy mal de la prosa enlatada, quizá con cierta rabia, porque a veces asociamos el ensayo al marginazo, pero ahora pensándolo, quizá también hay una razón por la cual buscamos tanto el ensayo en las publicaciones periódicas, y es porque muchos ensayistas lo que hacen es eso, reunir sus publicaciones periódicas en libros que ahora nos resultan fundamentales. Ya lo decía yo con Szymborska, pero pienso, por ejemplo, en Chesterton, cuyos ensayos también aparecieron primero en el periódico. Luis Amara creo que hace lo mismo con un libro llamado El Teatro Inmóvil, reúne esos ensayos. Sin embargo, creo que allí solamente habría que tener cierto cuidado de no definir a un género por su medio de difusión o su medio de distribución, aunque sí pensar que las publicaciones periódicas podemos o no encontrar, pero no es el medio, no es el instrumento de difusión lo que le dé la condición de ensayo. Viviana Ben-Shushan también me gusta mucho. ¿Quién más de autores contemporáneos me gusta? Yo creo que tengo otros nombres, por ejemplo, Ana Emilia Felker, que ella es muy interesante, tiene una escritura entre ensayo y crónica. Justo si quieren preguntarse sobre el papel de la ficción en el ensayo, yo creo que tendrían que leer Aunque la casa se derrumbe, que también se consigue en descarga libre en la UNAM. Yo creo que con ellos serían mis nombres favoritos, aunque no los únicos, ¿no? Hay muchísimos. ¿Y sobre qué estoy leyendo el ensayo en este momento? Estoy leyendo un ensayo histórico sobre las camas, muy interesante. También se los recomiendo bastante, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Creo que se llama algo así como Lo que pasa en la alcoba, una historia horizontal. Muy, muy, muy divertido. Se van a enterar de que hay gente que duerme en cuclillas parada, emperadores chinos a los cuales sus sirvientes les tomaban nota de las relaciones sexuales y cosas así. Datos muy divertidos que justo creo que pueden ayudarnos a pensar desde otros lugares cosas que vemos de forma cotidiana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más del público? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Mencionaste algunas definiciones sobre el ensayo y de repente me llega a la mente, tal vez es un poco arriesgado mencionarlo así, pero de repente pienso en la crónica, ¿no? Que también en esta figura del corriente en diferentes géneros. Y tú abriste incluso la ponencia mencionando que todo cabe en un ensayo sabiendo explorar, ¿no? Entonces, hay ensayos en donde podemos encontrar poesía, narrativa, cuentos, en fin, distintos géneros. Y entonces, pienso que, claro, puede ser normal, me imagino que debe haber como las lenguas o como el lenguaje en una lengua madre, pues en la escritura o en la literatura debe haber un género madre, un género padre. Y me gustaría entonces conocer más bien tu definición sobre el ensayo, ¿no? Cómo es que tú lo concibes y dejando a lo mejor un poco fuera pues las otras definiciones de los autores. Fíjate que no tengo una, creo que después de 10 años dedicándome a esto debería ser buen momento para hacer un libro, ¿verdad? Pero creo que quizá lo que siempre regreso cuando pienso en definir el ensayo es justo en el pensar por escrito, porque tiene las dos posibilidades, ¿no? Tanto la parte intelectual del trabajo con las ideas como la parte de escritura. Yo no sé, no sé si tengo, justo hablando más de mí misma, muy enclavado lo que dice Aristóteles de las definiciones, y por eso no me siento todavía muy contenta con alguna. Pero al menos sí creo que la búsqueda del ensayo, de ese pensar por escrito,
tiene que partir de la autorreflexión, no una autorreflexión solamente sobre nosotros mismos, sino sobre el género o la escritura en sí. Es chistoso porque el ensayo no tiene perceptivas, no tiene decálogos, no tiene estas formas, pero todos los ensayistas están tratando de decir qué es el ensayo. Y curiosamente, todos lo tratan de aprender desde metáforas. Chesterton decía que era una serpiente, Alfonso Reyes dice que es un centauro, de ahí sale lo de Villoro, ¿no? De la crónica y el ornitorrinco. Liliana Weinberg, yo creo que da una de las mejores definiciones de ensayo y dice que es una escritura prometeica. Una escritura prometeica por dos motivos. Dice que prefiere llamarle prometeica y no proteica, como siempre se le ha dicho, porque todos hablamos de esa heterogeneidad del ensayo. ¿Saben ustedes quién era Proteo? ¿Alguien sabe? La figura mitológica de Proteo. ¿Quién era? ¿No era un hijo de Poseidón, algo así? Era un hijo de Poseidón. Un metamorfo. Un metamorfo. Increíble definición, muy concreta para hablar de esta figura mitológica que rescata Liliana Weinberg. Dice Liliana Weinberg que siempre pensamos en el ensayo como Proteo, como este hijo de Poseidón, una deidad marina, que tenía toda la razón, la capacidad de cambiar de forma a plenitud. Como Proteo podía leer el futuro, tenía que esconderse de todo el mundo que quería gozar de sus dones adivinatorios. Entonces se podía transformar en lo que quisiera, en árbol, en océano, en lo que se le antojara, en cualquier ser humano, en quien sea. Y dice Liliana Weinberg, siempre pensamos en el ensayo así, como un género proteico, en alusión al Proteo. Un género que puede cambiar de forma a plenitud, como lo decían por acá. Pero nos propone Liliana Weinberg, ¿por qué no pensar más bien en el ensayo como un género prometeico? Esa está un poco más sencilla. ¿Quién era Prometeo? ¿Quién me dice? El que le robó el fuego a los dioses. ¿Por qué dice Liliana Weinberg que hay que pensar en el ensayo como Prometeo? Porque justamente la figura de Prometeo se caracteriza por vincular mundos dispersos, mundos que no se conectan. ¿Por qué el ensayo tiene formas diversas entre sí? ¿Por qué parece que cambia de forma a plenitud? No debería interesarnos tanto como la posibilidad y la capacidad que tiene de conectar eso diverso. Dice entonces que como Prometeo el ensayo puede conectar el mundo de los dioses con el mundo de los hombres. Puede robarse el fuego de las grandes disciplinas y hacérselas digeribles al creador. Entonces, en esta figura prometeica, lo que nos debería interesar del ensayo es pensar en cómo le hace para unir lo que de por sí está diseminado, de todo aquello que no se toca. ¿Cómo le hace? Me parece que es una buena manera también de tomarlo como una posible apuesta de lectura. Cuando leamos un ensayo, no solamente fijarnos en todas las disciplinas, todos los mundos diversos que están allí, sino pensar en cómo le hizo el ensayista para que no nos resultara raro encontrarlos en un mismo lugar. ¿Cómo le hizo para dotar de sentido, para conectar mundos diversos que no parecían tocarse? En lo que encuentro yo una definición mejor hecha por mí misma del ensayo, me robo como Prometeo, la de Liliana Weinberg. Está perfecta, incluso podríamos ya definir que el ensayo es un género metamorfo, ¿no? Si alguien nos pregunta, ¿qué es el ensayo? Pues un tipo de escritura metamorfo, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Nadie tiene más una pregunta del público? Si no, pues por favor un aplauso para la bibliografía, para muchísimas gracias, porque ahora vamos a dar un pequeño obsequio que tenemos por acá. Muchísimas gracias. Y su diploma. Creo que se llama esto. Con su diploma. Ella se invita con su diploma primero. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en unos minutitos vamos a dar arranque a nuestras primeras mesas. Entonces, por favor, si alguien tiene ganas de ir al baño, tomar un poquito de agua, les pediría que fuera con un tiempo considerado, porque tenemos el tiempo justo para que puedan pasar todos. Muchísimas gracias. Estamos